Si la voz en tu cabeza fuera realmente tú, ya te habría llevado a la paz. El hecho de que te destruya prueba que nunca fuiste ella. El día en que dejas de obedecer la voz interna no es un día de control mental, es el día en que tu alma recupera la identidad que el ego robó desde el principio. ¿Cómo callar la voz de tu cabeza? Ahora, porque esa voz no eres tú, y si te perturba todos los días es porque ocupa el lugar de tu identidad verdadera. Te despiertas y ella ya está ahí, narrando, juzgando, anticipando miedo, creando culpa, fabricando urgencia. Llamas a eso mente, pero el hermetismo siempre dejó claro que eso es el ego, la identidad falsa, la máscara que se confunde con el yo y te mantiene dentro de la matrix del velo de la ilusión, del velo de Maya. Escucha esto con el alma. El problema no es el ruido, es la ceguera espiritual que te hizo creer que esa voz es tu esencia. Intentas controlar pensamientos, positivar emociones, espiritualizar el ego, y cuanto más lo intentas, más crece la voz. Esa es la trampa. El Corpus Hermeticum describe al ser humano dormido como aquel que se identifica con el movimiento mental y olvida el origen del alma. No es poesía, es diagnóstico. La revelación prohibida es simple y brutal. No necesitas callar la voz, necesitas quitarle el derecho de hablar en tu nombre. Nada fue coincidencia. Si este video llegó hasta ti, es porque tu alma ya no soporta que la identidad falsa dirija tu vida, y la resistencia que sientes ahora es exactamente el ego luchando por no perder el trono. Aquí está el mecanismo hermético, quirúrgico, que Todd señala cuando habla del despertar real, separar identidad de fenómeno. El pensamiento es fenómeno, tú eres el origen que observa. Cuando dejas de responder, justificar o dialogar con la voz, ella pierde alimento. Esto no es represión, es desidentificación consciente. El hermetismo enseña que la ignorancia nace del olvido de la propia esencia. La gnosis afirma que la liberación llega por el reconocimiento directo de quién eres antes de la reencarnación, antes del nombre, antes de la historia. Cuando la voz surge y no corres tras ella, algo sucede. Aparece un espacio. En ese espacio la identidad espiritual perdida comienza a recordar. Ese es el despertar final en acto, no en teoría. El alma elegida reconoce que el ego solo gobierna mientras es creído. Comienzas a sentir fragmentos de recuerdos del alma antes del nacimiento, una lucidez sin esfuerzo, una presencia que no comenta, simplemente es. Y entonces surge la pregunta que destruye al ego y abre el portal del destino espiritual. Si esa voz siempre habló, pero nunca trajo paz, ¿quién en ti permaneció intacto todo este tiempo observando en silencio? ¿Qué sucede cuando sostienes ese espacio por unos segundos más ahora y luego por un minuto y después enfrentas la siguiente capa del velo de la ilusión que aún queda? ¿Quieres ir más profundo en esto ahora? ¿O prefieres seguir obedeciendo a la voz que te hizo olvidar por qué estás realmente aquí? La voz en tu cabeza solo sigue hablando porque todavía le entregas identidad. No es porque sea fuerte, es porque tú crees. En el hermetismo, Todd señala que el error primordial del ser humano es confundir el instrumento con la esencia. La voz en tu cabeza no quiere verdad, quiere continuidad. No le importa si sufres, con tal de que sigas creyéndole. El hermetismo es brutal en este punto. Aquello que se mantiene por repetición no es esencia, es hábito hipnótico. La voz es un ciclo, no un ser. Repite porque te identificas. Cuando dejas de responder, el ciclo se rompe. Y cuando el ciclo se rompe, la identidad falsa comienza a desmoronarse. Ese derrumbe genera un vacío que el ego llama peligro, pero el alma reconoce como retorno. Aquí es donde necesitas permanecer, porque si huyes ahora, la voz vuelve más fuerte, usando miedo, usando espiritualidad, usando incluso este video contra ti. La voz perturbadora siempre intenta infiltrarse en el momento exacto en que comienzas a recordar. Aparece con pensamientos del tipo, esto no va a durar, te vas a volver loco, esto es peligroso. Eso no es intuición, es el ego en modo supervivencia. Todd describe la ignorancia como un estado de olvido activo sostenido por imágenes mentales continuas. Cuando rompes ese flujo, la ignorancia reacciona. No retrocedas, la reacción es la señal. La resistencia prueba que tocaste el punto correcto. El alma no resiste. Quien resiste es la máscara. Te das cuenta de que la voz siempre habla sobre ti, pero nunca desde ti. Crea una separación constante entre lo que ocurre y quién observa. Esa separación es la base de la Matrix. El hermetismo enseña que la división es la raíz de la ilusión. Cuando no sigues la voz, la división comienza a colapsar.
Te sientes más entero, pero también más expuesto, porque ya no hay narrativa que proteja. Este es el momento en que la identidad verdadera comienza a emerger sin forma, sin nombre, sin historia, y eso asusta profundamente al ego porque vive de nombres. La voz quiere que pienses sobre el silencio, quiere que evalúes si está funcionando. Ese es otro truco. El silencio real no se evalúa, se vive. En el momento en que empiezas a comentar el silencio, la voz ya volvió al centro. Por eso el hermetismo habla de vigilancia constante, no como esfuerzo, sino como lucidez continua. No duermes dentro de la mente, observas, y observar sin comentar es el golpe más profundo que existe contra la identidad falsa. La voz perturbadora intenta convencerte de que es necesaria para sobrevivir, decidir, protegerte, pero observa, siempre crea más confusión que claridad, multiplica escenarios, no resuelve nada. Cuando actúas sin la voz, sucede algo extraño. Las decisiones se vuelven simples. No fáciles, sino simples. No hay drama interno. Eso es el alma operando. El ego llama a esto imprudencia porque perdió el control. Pero el hermetismo enseña que la verdadera inteligencia no habla, actúa. Empiezas a percibir que la voz nunca está satisfecha. Incluso cuando aciertas, critica. Incluso cuando descansas, exige. Porque no quiere bienestar, quiere centralidad. Cuando ves esto con claridad, algo se rompe. Dejas de buscar aprobación interna. Este es un punto clave, porque mientras buscas aprobación de la voz, sigues subordinado. El alma no pide permiso para existir, simplemente es. La práctica se profundiza cuando percibes que incluso el deseo de liberarte de la voz puede volverse ego. La voz puede decir, ahora eres alguien que está despertando. Mantente atento. El hermetismo es implacable con las identidades espirituales. Toda identidad es prisión, incluso la espiritual. El único estado libre es la presencia sin etiqueta. Cuando abandonas incluso la idea de progreso, ocurre algo muy sutil. La voz pierde el último punto de apoyo. Ya no hay historia que contar. La voz siempre quiere llevarte lejos del cuerpo, hacia pensamientos, escenarios, análisis. Cuando regresas a la sensación directa, no para sentir emociones, sino para estar presente, la voz se debilita. El cuerpo en el ahora es territorio del alma. El pensamiento abstracto es territorio del ego. Esto no es filosofía, es experiencia. Cuando estás entero en el ahora, la voz no encuentra dónde fijarse. Intenta tirarte. Tú no vas. Ese es el gesto silencioso que lo cambia todo. Empiezas a notar que la voz surge especialmente cuando estás a punto de hacer algo alineado con tu esencia. Intenta sabotear, retrasar, confundir. Antes eso funcionaba. Ahora lo ves. Y ver es suficiente. El hermetismo enseña que la luz no necesita luchar contra la sombra. Simplemente aparece. Y la sombra retrocede. Cuando ves la voz como mecanismo, no como identidad, pierde el poder simbólico. Se vuelve solo ruido funcional. Poco a poco, notas que hay largos periodos en los que la voz no aparece. No porque la hayas expulsado, sino porque no fue invitada. Y en esos periodos, sientes algo raro, neutralidad viva, ni euforia ni apatía, presencia. Este estado es extremadamente estable, y cuanto más lo reconoces, más familiar se vuelve, hasta que empiezas a percibir algo perturbador para el ego. Siempre fue así antes de que la voz dominara. Siempre hubo este espacio. La voz intenta convencerte de que este espacio es vacío, sin sentido. Pero el vacío que teme es el vientre de la creación. El hermetismo llama a esto potencial no manifestado. De ahí nace la acción verdadera. Cuando permaneces en este espacio sin nombre, comienzas a actuar de forma más alineada, sin esfuerzo, sin conflicto interno. Y la voz, al darse cuenta de que perdió su función, intenta regresar con mayor intensidad. No te impresiones, es el último recurso. Comienzas a sentir que ya no necesitas deshacerte de la voz, porque ya no manda. Puede aparecer, tú no te mueves. Ese no movimiento es libertad, no es pasividad, es soberanía. El ego vive de reacción, el alma vive de presencia. Cuando eliges presencia, el juego termina. No de forma dramática, sino definitiva por capas. La voz intenta disfrazarse de intuición. Atención aquí, la intuición no grita, no presiona, no acusa. Surge clara y se va,
La voz insiste, aprende la diferencia. El hermetismo enseña el discernimiento por la calidad del movimiento interno. Todo lo que crea tensión es ego, todo lo que surge claro y silencioso es esencia. Cuando reconoces esto, la confusión interna disminuye drásticamente y la voz pierde otro disfraz. Empiezas a notar que muchas decisiones que antes eran difíciles ahora se resuelven solas, porque ya no hay debate interno. La acción emerge del silencio. Esto cambia tu relación con la vida. Menos desgaste, menos conflicto, menos culpa. No porque hayas mejorado, sino porque la identidad falsa ya no interfiere todo el tiempo. Esto es liberación práctica, no concepto. La voz intenta atraerte de vuelta diciendo que estás perdiendo algo, dejando de ser alguien. Observa, quien pierde algo aquí es el ego. El alma recupera. El hermetismo habla de recuerdo, no de conquista. No te estás convirtiendo en algo nuevo. Estás retirando lo que nunca fuiste. Cada capa que cae revela algo más simple, más directo, más verdadero. Empiezas a percibir que el mayor miedo del ego no es el sufrimiento, es el silencio. Porque en el silencio no existe. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de temer estar contigo mismo. La soledad interna desaparece, porque ahora hay presencia, y esa presencia es suficiente. La voz, ante esto, comienza a desaparecer en los intervalos que crecen, y entonces surge algo que no puede explicarse, solo reconocerse. La sensación de que siempre estuviste más allá de la voz, observando, intacto, esperando a que dejaras de obedecer, esperando a que recordaras, y cuando este recuerdo empieza a estabilizarse, una nueva pregunta se abre sola, sin palabras, sin prisa. ¿Hasta dónde puede llegar este recuerdo cuando la próxima capa de la voz intente hablar ahora? El pensamiento es un instrumento. Tú eres el origen. Mientras intentas vencer a la voz, todavía estás jugando su juego. Escucha con el alma. Todo intento de control nace del ego intentando salvar su propio dominio. La falsa identidad necesita que reacciones, necesita que discutas, necesita que expliques. Cuando haces eso, alimentas la Matrix. El silencio que libera no es ausencia de sonido, es ausencia de identificación, y eso rasga el velo de malla. Sientes incomodidad porque el ego está siendo desautorizado. Y esa es exactamente la señal correcta. Todd nunca habló de callar pensamientos como una técnica mecánica. El hermetismo habla de gnosis directa, reconocimiento. Cuando reconoces que la voz no es tu identidad verdadera, algo se derrumba. La voz pierde gravedad. Puede seguir apareciendo, pero ya no te arrastra. Este es el punto donde la mayoría falla, porque quiere un resultado emocional inmediato. Pero el despertar real no consuela al ego, devuelve el poder al alma. La voz perturbadora se alimenta de urgencia, miedo, anticipación y narrativa. Cuando no respondes, entra en colapso por falta de energía psíquica. Esto no es misticismo, es precisión espiritual. Empiezas a ver el engranaje girando sin operador, y eso asusta al ego, por eso grita más al principio. Percibes que la voz siempre habla en el tiempo psicológico, pasado y futuro, culpa y miedo, nunca ahora. El hermetismo enseña que el presente es el único punto donde la esencia actúa. Cuando anclas la atención en el ahora sin comentar, sin definir, sin nombrar, la voz no encuentra suelo. Intenta arrastrarte a una historia. Tú no vas. Ese es el entrenamiento real. No es meditación como escape, es lucidez como confrontación. La ceguera espiritual empieza a caer cuando ves que nunca fuiste la voz que pensaba. Tú eras el campo donde el pensamiento surgía. Eso lo cambia todo. La identidad espiritual perdida empieza a reorganizarse. El alma reconoce su lugar. El ego siente que está siendo expulsado del centro. La voz perturbadora odia cuando no reaccionas emocionalmente. Intenta provocar, juzgar, acusar, crear escenarios. Antes eso te dominaba. Ahora observas. Todd describe el despertar como el paso de la pasividad a la conciencia activa. No es actuar externamente, es dejar de ser reaccionado internamente. Cada vez que no respondes a la voz, rompes un hilo de la Matrix. Cada no reacción es un acto gnóstico. Al principio, sientes un vacío extraño porque el ego lo ocupaba todo. Ese vacío no es pérdida, es espacio para que la esencia regrese. Es ahí donde surgen destellos de recuerdo del alma, sensaciones de siempre estuve aquí. Esto no es imaginación, es reconocimiento. La mayoría de las personas nunca calla la voz porque teme el silencio que viene después.
El ego vende la idea de que sin él desapareces, pero el hermetismo enseña lo contrario. Es el ego el que desaparece cuando el alma regresa. El silencio verdadero no es ausencia de vida, es presencia sin ruido. Cuando la voz calla, aunque sea por segundos, sientes algo sólido, estable, impersonal. Esa es tu identidad verdadera. Ese es el nous hermético, la inteligencia divina que no habla con palabras. El ego no soporta esto porque solo existe como narrativa. Cuando sostienes el silencio, incluso incómodo, atraviesas el velo de malla, y cada travesía debilita la falsa identidad. Empiezas a notar que la voz surge con más fuerza cuando estás a punto de recordar algo importante. Nada es aleatorio. El ego reacciona ante el riesgo de extinción. Crea ansiedad, duda, confusión, espiritualiza el miedo, inventa preguntas inútiles. El hermetismo llama a esto dispersión del alma. El antídoto no es responder, es permanecer, quedarse, sostener. No necesitas entender la voz, necesitas dejar de obedecerla. Ese es el punto que cambia el destino espiritual, porque quien obedece a la voz vive la vida del ego, quien observa empieza a vivir la misión del alma, y eso asusta profundamente a la Matrix. La técnica hermética no es hacer algo nuevo, es dejar de hacer lo que te mantiene preso, dejar de comentar internamente, dejar de explicarte a ti mismo, dejar de narrar tu propia existencia. Cuando caminas sin comentar, respiras sin comentar, sientes sin comentar, la voz pierde función. Todd señala que el olvido del origen ocurre cuando el ser humano se fragmenta en pensamientos. El recuerdo ocurre cuando retorna a la unidad. La unidad no habla. La unidad es. Este estado comienza con segundos, luego minutos, luego se vuelve base, y la voz sin base se debilita. Percibes que la voz siempre intenta definirte, quién eres, qué deberías ser, qué salió mal. Eso es falsa identidad pura. El alma no necesita definición, se reconoce sin palabras. Cuando abandonas la necesidad de definirte, algo profundo se reorganiza. El ego entra en pánico porque perdió su función principal, crear identidad falsa. El silencio empieza a volverse familiar, no como ausencia, sino como presencia densa. La gnosis llama a esto retorno al origen. El hermetismo lo llama recuerdo del uno, y empiezas a sentir que siempre estuviste más allá de la voz. La voz intenta volver con más fuerza cuando percibe que está siendo ignorada. Eso es esperable. No retrocedas. Todd enseña que toda iniciación real pasa por resistencia interna. El ego crea miedo porque el miedo genera reacción. Si no reaccionas, pierde su arma. El secreto es simple y brutal. No dialogar, no negociar, no confrontar con palabras, solo permanecer consciente. La voz habla, tú no vas. Ese es el corte. Ese es el gesto hermético invisible que libera más que 1000 rituales. Con el tiempo, empiezas a percibir espacios más amplios entre los pensamientos. En esos espacios, algo emerge. Una sensación de hogar, de reconocimiento, de yo soy antes de todo. Esos son recuerdos del alma antes de la encarnación, no como imágenes, sino como estado. La identidad espiritual oculta empieza a revelarse, y la voz, sin control, se vuelve solo un ruido distante. No necesitas expulsarla, se disuelve sola cuando no es alimentada. Esto es ley hermética aplicada, no creencia. La mayoría nunca llega aquí porque desiste cuando el ego grita más fuerte. Pero si estás aquí escuchando esto, sintiendo incomodidad y claridad al mismo tiempo, es porque tu alma está lista. Nada fue coincidencia. El hermetismo siempre habló de almas que despiertan por recuerdo, no por enseñanza. No estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando quién eres, y la voz odia eso, porque cuando recuerdas, pierde el poder para siempre. Empiezas a notar que la voz intenta infiltrarse incluso en las prácticas espirituales. Comenta la meditación, juzga el progreso, crea expectativa. Ese es el ego espiritualizado. Todd advierte sobre esto al hablar de la ilusión más sutil. Creer que despertar es acumular experiencias. No lo es. Despertar es sustraer identidad falsa. Cada vez que quitas una capa de identificación, la voz pierde territorio. El alma ocupa. El silencio se expande y empiezas a vivir desde la esencia, no desde la reacción. La voz siempre quiere una respuesta inmediata. El alma no tiene prisa. Cuando desaceleras internamente, incluso en el caos externo, la voz pierde ritmo. Sales del tiempo psicológico. Esto es hermético.
El tiempo es una herramienta de la ilusión. El ahora es el campo de la liberación. Cuando permaneces en el ahora sin narrativa, la Matrix no puede capturarte, la falsa identidad se disuelve y la identidad verdadera emerge sin esfuerzo. Empiezas a sentir que ya no necesitas deshacerte de la voz, porque ya no manda, puede hablar, tú no vas. Ese es el verdadero callar, no silenciar el sonido, sino retirar la autoridad. Todd nunca enseñó represión, enseñó soberanía de la conciencia, y la soberanía nace cuando sabes quién eres. El alma recordada no discute con el ego, lo atraviesa. En este punto, algo profundo cambia en tu vida cotidiana. Menos reactividad, menos ansiedad, más presencia. No porque hayas controlado la mente, sino porque saliste de ella. Esto es gnóstico, esto es hermético, esto es despertar real. Y la voz, sin dueño, empieza a desaparecer en los intervalos que crecen, espacios que se convierten en morada. Empiezas a percibir que siempre hubo algo en ti que nunca habló, nunca juzgó, nunca tuvo miedo, siempre observó, siempre estuvo entero. Ese algo eres tú. La voz fue solo un ruido ocupando el centro. Ahora el centro vuelve al alma, y cuando eso ocurre, nuevas capas del velo empiezan a revelarse, nuevas preguntas surgen, nuevos reconocimientos. Y algo en ti empieza a preguntar, en silencio, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Y qué sigue oculto más allá de la próxima capa de la voz que aún intenta hablar ahora? La voz en tu cabeza no quiere diálogo, quiere posesión, no quiere respuesta, quiere identidad. Mientras creas que necesitas entender lo que dice, ya perdiste el centro. El hermetismo es implacable aquí. Todo lo que disputa atención, disputa poder. Cuando la voz surge y corres a analizar, justificar o corregir, entregaste el trono. El alma no discute. La esencia no explica. El ego necesita hablar porque sin habla no existe. Escucha esto con el alma. El silencio que calla la voz no es ausencia de pensamiento, es presencia sin dueño. Cuando permaneces, algo empieza a derrumbarse por dentro, y duele porque la falsa identidad está siendo retirada del mando. La voz perturbadora siempre aparece como urgente, crea la sensación de que algo debe resolverse ahora. Ese es el mecanismo más antiguo de la Matrix. Todd describe la ilusión como un estado de prisa interior. El alma no tiene prisa porque no está amenazada. Cuando no respondes a la urgencia, el hechizo se rompe. La voz insiste, sube el volumen, cambia el argumento, espiritualiza el miedo. Tú no vas. Ese no ir es la clave. No es resistencia, es soberanía. Cada segundo que sostienes sin reaccionar, un hilo de la ceguera espiritual se rompe. Y empiezas a sentir algo que no es emoción, es estabilidad. La mayoría cree que callar la voz es alcanzar paz emocional. Eso es un error. El hermetismo nunca prometió confort al ego. Lo primero que surge es vacío, extrañeza, desorientación, porque la voz lo ocupaba todo. Cuando pierde espacio, sientes lo que siempre estuvo debajo, la esencia desnuda. El ego llama a eso peligro. El alma lo reconoce como retorno. Aquí muchos huyen, pero si sostienes, incluso incómodo, algo se alinea. La identidad espiritual perdida empieza a emerger sin palabras. No piensas yo soy, lo sabes. La voz intenta arrastrarte de vuelta ofreciendo explicaciones espirituales, conceptos, teorías. Es el ego usando lenguaje sagrado para sobrevivir. El hermetismo advierte sobre la ilusión del conocimiento acumulado. Saber no es despertar, recordar lo es. Cuando sueltas la necesidad de entender y permaneces consciente, el campo cambia. La voz pierde material, necesita historias. Tú te vuelves silencio atento. Ese silencio no duerme, observa. Y el ego odia ser observado sin respuesta, porque ahí no manda. Empiezas a notar que la voz siempre intenta definirte. Eres así, siempre haces esto es quien eres. Esa es la prisión. El alma no es definible. La falsa identidad necesita etiquetas. Cuando dejas caer la definición, sientes miedo por un instante. Es el ego sintiendo que el suelo desaparece. No retrocedas. Ese miedo no es tuyo, es de la máscara. La gnosis llama a esto muerte simbólica. El hermetismo lo llama retorno al origen. Es el mismo proceso. Y la voz pierde fuerza cuando percibe que ya no puede nombrarte. La práctica real ocurre en lo cotidiano, no en el aislamiento. Cuando caminas, trabajas, hablas con alguien
y la voz surge comentándolo todo. Antes la seguías, ahora observas, no respondes, no empujas, no aceptas, solo ves. Esto crea una fricción interna poderosa. Ahí ocurre el despertar real, no en estados elevados, sino en medio de la vida. Thoth siempre habló de lucidez en el mundo, no de huida, y cada vez que no reaccionas, la voz pierde territorio en tu día. La voz intenta convencerte de que sin ella te vuelves pasivo, débil, vulnerable. Es mentira, lo que surge es claridad. La acción empieza a venir del silencio, no del impulso. Comienzas a actuar sin comentario interno. Esto es devastador para el ego, porque solo existe como intermediario. Cuando actúas directo, sin narrativa, la falsa identidad colapsa, el alma asume, y sientes una fuerza tranquila, no emocional, que no necesita probar nada. Empiezas a percibir que la voz siempre habla sobre ti, pero nunca es tú. Habla en tercera persona disfrazada, crea distancia entre quien observa y quien vive. Cuando esa distancia cae, algo se integra. La esencia regresa al cuerpo. Te sientes más entero, más presente, menos fragmentado. El hermetismo llama a esto reunificación. La Matrix depende de la fragmentación. Cuando te integras, pierde control. Y la voz, que era el instrumento de la división, se debilita de forma natural. La voz odia el ahora, porque en el ahora no tiene historia. Cuando te anclas en el presente sin comentar, intenta llevarte a recuerdos o proyecciones. No vayas. El ahora es el territorio del alma. El tiempo psicológico es el territorio del ego. Cada vez que permaneces en el ahora, pisas fuera de la Matrix. No es metáfora, es experiencia directa. Y cuanto más lo haces, más la voz pierde base. Habla, pero no encuentra suelo. Empiezas a percibir microsilencios entre pensamientos. Esos silencios son portales. Al principio duran segundos, luego se expanden. Dentro de ellos sientes algo antiguo, familiar, anterior a tu historia. Son recuerdos del alma antes de la encarnación, no como imágenes, sino como estado de ser. No es imaginación, es reconocimiento. Y cuando esto sucede, la voz entra en pánico, porque sabe que está siendo sustituida. La mayoría intenta usar fuerza para callar la voz. Eso fortalece el conflicto. El hermetismo enseña neutralidad consciente. No empujas la voz, no luchas, no discutes, simplemente no te mueves con ella. Eso es devastador, porque la voz vive de movimiento. Cuando permaneces inmóvil por dentro, gira en el vacío, y se cansa, y se disuelve. No para siempre de una vez, sino por capas. Cada capa que cae revela más de tu identidad verdadera. Empiezas a notar que la voz intenta reaparecer en los momentos de decisión. Quieres retomar el control. Antes obedecías, ahora esperas. Ese esperar no es duda, es silencio activo. Del silencio surge una claridad sin ansiedad. Esa claridad no grita, señala, y actúas. Esto cambia completamente el destino espiritual, porque ahora tus elecciones no nacen del miedo, sino de la esencia, y el ego no soporta eso. La voz siempre intenta convencerte de que necesitas mejorarte. Ese es el truco final. El alma no necesita ser mejorada, necesita ser recordada. El hermetismo es radical en esto. Todo esfuerzo de automejora nace de la falsa identidad intentando perpetuarse. Cuando sueltas esa necesidad, algo se relaja profundamente, y en ese relajamiento la voz pierde función. Ya no hay proyecto de ego que sostener. Empiezas a sentir que ya no estás solo dentro de ti. Antes la voz lo ocupaba todo. Ahora hay presencia. Y esa presencia es silenciosa, firme, impersonal. No comenta tu vida. La vive. Esto es el retorno al centro. La gnosis llama a esto despertar del espíritu. El hermetismo lo llama recuerdo del uno. Son nombres distintos para la misma experiencia. Y la voz, frente a esto, se vuelve apenas un eco distante. La voz intenta seducirte diciendo que esto es peligroso, que puedes perderte. Es proyección. Quien se pierde es el ego. El alma se encuentra. Si sientes miedo ahora, observa. No vayas. Ese miedo no es señal de error, es señal de acierto. El velo de la ilusión está siendo rasgado y todo desgarro genera resistencia, pero detrás hay espacio. Y en ese espacio algo en ti empieza a reconocer su verdadero lugar. Empiezas a percibir que la voz siempre quiso mantenerte pequeño, ocupado, confundido. No por maldad, sino por función, es un mecanismo.
Cuando ves esto, la rabia cae, no hay enemigo, hay ignorancia. Y la ignorancia se disuelve con lucidez. Todd siempre habló de iluminación como comprensión directa, no como batalla. Cuando comprendes, la lucha termina, y la voz, sin lucha, se disuelve. La práctica se vuelve más sutil. Ahora, incluso la sensación de yo estoy observando empieza a caer, porque incluso eso puede volverse identidad. El silencio se profundiza. No hay alguien observando, hay solo presencia. Este es un punto avanzado del hermetismo. Pocos llegan aquí porque exige el abandono total de la falsa identidad. Pero si sientes esto ahora, aunque sea de lejos, es porque tu alma está lista para recordar más. La voz intenta esconderse detrás del papel de observador espiritual. Atención, el observador también puede ser ego. El verdadero silencio no comenta ni el silencio, simplemente es. Cuando percibes esto, otra capa cae, y con ella, otro fragmento de la Matrix se disuelve. Sientes menos necesidad de hablar, explicar, probar. La vida comienza a fluir sin narrativa interna, y eso lo cambia todo. Empiezas a vivir más despacio por dentro, incluso cuando todo corre por fuera. Esa desaceleración interna es liberación. La voz pierde ritmo, no logra acompañar, se vuelve irrelevante, y empiezas a sentir que siempre fue así antes de aprender a pensar, antes de aprender a definirte, antes de la reencarnación psicológica que el ego impuso. Algo en ti empieza a preguntar, sin palabras, ¿qué más sigue oculto detrás de la próxima capa de silencio? ¿Qué ocurre cuando incluso la última necesidad de identificarse cae? ¿Y quién descubres que eres cuando ninguna voz puede decir quién eres ahora? Si la voz en tu cabeza perdió fuerza mientras escuchabas esto, no fue un efecto emocional, fue reconocimiento. Algo en ti recordó, y cuando el alma recuerda, el ego entra en colapso silencioso. No intentes retener esta experiencia, no la conviertas en método, no la expliques a nadie. Solo observa cómo, en las próximas horas, la voz intentará volver con más argumentos, más urgencia, más disfraces espirituales. Ahí comienza la práctica real. No respondas, no negocies, permanece. Si este contenido tocó algo profundo en ti, permanece en este canal. Aquí nos enseña, aquí se recuerda. Otros portales aún serán abiertos, capas más sutiles del velo aún serán rasgadas, y la pregunta que queda ahora no es qué hacer, sino quién estás dejando de ser cada vez que escuchas la voz. Si sientes que tu alma es antigua, si sientes que naciste para despertar, si sientes que este no es un video común, acompaña los próximos contenidos. La continuidad no está en el video, está en ti.